noches, El Salvador. Bienvenidos a una nueva edición de 8.com, Canal 30 Tele 1. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estamos conversando con el ex secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, ex magistrado de la Corte del Tribunal Supremo Electoral, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, exdiputado, una gran cantidad de palmarés de los cuales tiene Eugenio Chicas. Más adelante, por supuesto, vamos a hablar sobre temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer, sobre el próximo evento electoral 28 de febrero, si realmente están las garantías para sacar a este proceso adelante. Vamos a hablar, por supuesto, sobre diferentes temas que están en el ambiente, la elección de nuestro representante como embajadora en los Estados Unidos de Norteamérica, que ha generado muchísimas críticas en este país, pero vamos a hablar también sobre la negativa de cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por parte de la administración del señor presidente Nayib Bukele y, por supuesto, el tema económico apremiante, donde este día se presentó el presupuesto general de la nación y hay críticas porque está desbalanceado, no es sostenible, no es financiable en una crisis económica muy profunda que vive nuestro país. Permítame antes, señores, saludar a todos ustedes, pero también recordarles que estamos a pocas horas de terminar el mes de septiembre. Todavía aproveche y vaya a abarrotar los Mr. Donut, momentos que nunca cambian de Mr. Donut, donas al 2x1. Aproveche. Les presentamos el siguiente resumen a efectos de ilustración. Iniciamos. En 8.com. José Roberto Ugarte. También le doy la bienvenida a Melvin Benítez. Recordemos el tema que surgió de las pandillas, y al surgir el tema de las pandillas se necesitaba un tema que fuera lo suficientemente pesado y coyuntural para distraer. No creo que sean posibles. Hay cláusulas pétreas que no pueden ser cambiadas. Se le encargó esta misión al vicepresidente Félix Ulloa, que no había tenido real incidencia en el tema hasta ahorita, y no creo posible que haya ninguna reforma constitucional ahorita. Lo que están pretendiendo reformar son aspectos de reelección constitucional del presidente, y eso no es posible, ¿verdad? Eso está vetado por la Constitución, hay cláusulas pétreas que prohíben eso. En ese sentido, no podemos nosotros estar halagando una iniciativa que pueda tener la presidencia, que no tiene la iniciativa constitucional para poder hacer una reforma constitucional de este tipo, ¿verdad? La novena Corte de Apelaciones fue la que hace un par de días rechazó la propuesta del juez Chen, si la memoria no me falla, donde dijo básicamente que ciertos grupos tenían que ser desalojados. Es decir, había un periodo perentorio para poder abandonar el país. Para los salvadoreños es un periodo de 365 días ahorita. Hay 365 días asumiendo que se mantiene el fallo de la novena Corte de Apelaciones, donde sí se verán un aproximado de 150,000 salvadoreños. El TPS El Salvador lo recibe en el año 2001 por los terremotos de enero y de febrero. Estados Unidos tiene la política migratoria que es soberana y que deciden otorgar TPS cuando se tratan de desastres naturales o de conflictos bélicos. En el caso nuestro, pues fue por los desastres naturales, como lo dije, del 2001, y el hecho existen muchos salvadoreños, muchos hermanos. Yo soy del departamento de San Miguel, y en el oriente del país tenemos muchos familiares, muchos amigos que son parte del TPS, y es un tema de verdad de país. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres, ya nos incorporamos a esta tribuna entrevista y le damos la bienvenida al señor Eugenio Chicas. Eugenio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias, buenas noches a quienes siguen este prestigioso canal
Tele1 y este programa que ya es una insignia respecto al debate nacional en la búsqueda de los temas más relevantes del país y es una contribución a la democracia de este país. Muchas gracias, Sergio. Listo, gracias a usted por su tiempo, al pueblo salvadoreño. Eugenio, tenemos mucho que conversar con usted esta noche. Uno de ellos es su opinión sobre la negativa del señor presidente de la República en cumplir resoluciones de la Sala de lo Constitucional y de otros tribunales. La Sala de lo Constitucional ya remitió a la Fiscalía General de la República, certificó porque no traían a los varados. Ya remitió con el tema de exigirle la prueba del COVID-19 con sello y firma de médicos cuando en el extranjero eso no puede ser posible con 72 horas de anticipación, pero la Constitución es muy clara en este sentido que no se le puede impedir la entrada a ningún salvadoreño. Eugenio, su opinión, porque también se ha dicho, si son 72 horas, usted lo puede contraer en el avión, usted lo puede contraer, ¿por qué no realizarle gratuitamente las pruebas como muchos países alrededor del mundo a los salvadoreños al llegar a territorio? Lo que pasa es que este régimen, el régimen de Bukele, no tiene efectivamente una estrategia, no solo para enfrentar el tema del coronavirus y los graves efectos de este flagelo en el mundo y en nuestro país, sino que tampoco tiene una estrategia para reactivar la economía, para la apertura económica, y en este caso tampoco tiene una estrategia que esté fundamentada en la constitucionalidad del país. Es muy lamentable, pero hay que decirlo, o sea, este régimen ha hecho caso omiso de la Constitución, no le preocupa la Constitución del país, es un régimen autocrático, un régimen que se fundamenta en los caprichos de Bukele, y en ese sentido pues el país va a la deriva, debe de decirse con franqueza, y yo creo que la población día a día cobra conciencia de un régimen que definitivamente no tiene programas, no tiene proyectos, no tiene un fundamento científico técnico para atender las emergencias. Por ejemplo, el atender el fenómeno del coronavirus exigía una relación muy estrecha entre la academia, entre los tanques de pensamiento, entre el colegio médico en este caso, entre los especialistas, expertos en temas de pandemia en el país, los infectólogos, y el gobierno, el régimen ha hecho caso omiso a esas especialidades y todo el tema se ha manejado con énfasis político y no con fundamento científico técnico. Por lo tanto, no solo está cuestionado el apego a reglas constitucionales de las actuaciones de este régimen, sino también está cuestionado la falta de sustento científico-técnico de este gobierno para enfrentar los problemas nacionales. La pandemia no sabemos todavía cómo se comporte, todavía es una incertidumbre para la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Las nuevas oleadas, cómo van a afectar, es un tema delicado, pero precisamente por eso se necesita que haya rigor científico. Violar derechos constitucionales, impidiendo el ingreso de los compatriotas, no será la solución. Listo. Eugenio, tengo un video de Diario 1 que sintetiza precisamente tanto la promesa del señor presidente de la República en abrir todos los archivos para la investigación de la masacre del Mozote y luego ahora la postura en no dejar entrar al juez, pero también en cadena nacional presentó alrededor de 4 expedientes y la UCA, Derechos Humanos, se ha abocado a Fiscalía por la ocultación, supresión de documentos con relación a este tema, porque en su momento, cuando él llega al Ejecutivo, en julio del año recién pasado, él tenía conocimiento de eso, según lo han manifestado, y ahora ya no están. Esta es la nota, se la presentamos. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que desclasificará los pocos archivos que existen sobre la masacre del Mozote. En cadena nacional, el mandatario señaló que la mayoría de documentos fueron destruidos en las últimas 4 décadas. Si los archivos existieran completos, como esperábamos que existiesen, pues ahí estuvieran nombres, estuvieran personajes, estuvieran reuniones y probablemente encontráramos algunos de los padres o abuelos de Arena o Arenita ahí en esos documentos. Sin embargo,
la mayoría de archivos, como todos ustedes se esperarán y como cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos 40 años. ¿Cuándo? No lo sabemos. Yo pedí una búsqueda de nuestro gobierno y lo que hemos encontrado de los archivos del Mozote es esto que está aquí. Esto se le va a hacer una entrega oficial con acta al juez y se van a trasladar también a la Fiscalía General de la República. La aseveración surge luego que mandos del Estado Mayor de la Fuerza Armada impidieran al juez de instrucción del caso, Jorge Guzmán, acceder a los archivos militares para la respectiva diligencia. Sobre esto, el presidente Bukele señaló que Guzmán no tiene jurisdicción sobre la institución castrense y que por lo tanto no podía ingresar a las instalaciones. Alguien va a decir, no, pero las órdenes judiciales se cumplen. Sí, claro, cuando tienen jurisdicción. Dice ahí en el recuerdo de Amarillo, numeral 7, dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida. Es decir, la única institución que me puede solicitar un informe es la Asamblea Legislativa, no es el juez de Gotera, excepto cuando se trate de planes militares. La masacre del Mozote fue perpetrada por unidades élites del ejército en diciembre de 1981, ejecutando a casi 1,000 personas. Informó para Noticiero 1, Elmer Aragón. Abiertas. Lo que queremos es cerrarlas, pero para cerrarlas no se cierran, ocultándolas o poniéndoles un velo encima, sino que precisamente es encontrar la verdad. El 18 de junio de 2019, el presidente de la República, Nayib Bukele, recibió en el Salón de Honor de Casa Presidencial a la Asociación de Víctimas del Cantón El Mozote, en su mayoría sobrevivientes y familiares de los masacrados por las unidades militares en 1981. En esa fecha, el mandatario se comprometió a abrir los archivos militares y a colaborar en el proceso que se ventila en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Es una vergüenza realmente para nuestro país, no solo que ocurriera, por supuesto, sino que además que haya pasado tanto tiempo y no se haya hecho las reparaciones que se tienen que hacer, que es lo mínimo. Dice que realmente nosotros no creemos en las promesas, siempre nos vamos a los hechos, pero por eso estábamos ahí. Bueno, a nosotros nos han prometido muchas cosas, pero de las que nos han prometido casi no se ha hecho, entonces siempre hemos estado ahí como en las expectativas de que mientras no ver, no crean. 1 año y 3 meses después de aquel compromiso, el gobierno de Bukele desobedeció una orden judicial y, como sus antecesores, se negó a abrir los expedientes militares. Lamentable, triste, vergonzoso, día oscuro, porque no se puede continuar en la impunidad. El compromiso del Ejecutivo va más allá de las palabras de Bukele. También el vicepresidente Félix Ulloa abogó por abrir los archivos militares. No solo es un compromiso judicial, ni un mandato judicial que tiene que cumplir el gobierno. Es una obligación moral que tenemos de desclasificar y de abrir todos los archivos. Aquí no tenemos por qué tener escondido nada. Los familiares de las víctimas del Mozote reprochan la actitud del gobierno. Para nosotros es un honor tenerlos aquí y quiero que sepan de que para este gobierno ustedes desde el principio han sido prioridad y lo van a seguir siendo. Seguimos con esperanza, pero ahora sí lo hemos sentido tan desilusionados por las reacciones que han tenido el ministro de la Defensa, más que todo por negarle a las víctimas conocer algo que está desde hace mucho tiempo ahí. Las víctimas del Mozote exigen al Ejecutivo cumplir la orden judicial, porque a 39 años de ocurrida la masacre, todavía se desconocen los responsables de asesinar a miles de personas en diciembre de 1981. Ok. Sobre estas líneas, Eugenio, el numeral 7 que leía el señor presidente está hablando de no dar a conocer informes militares, que no es el caso. Los jueces tienen jurisdicción en territorio y en materia, que es dar a la Asamblea Legislativa los informes, usted que fue diputado, que está pida, excepto cuando se trate de planes que no son el caso, no le están pidiendo cuáles son los planes militares. En cuanto a negociaciones políticas, que fuese necesario mantener en reserva, el presidente de la República deberá advertirlo, que no es el caso. Aquí es una orden judicial, su opinión. Yo creo que aquí hay 4 casos, 4 aspectos que distinguir de esta crisis que Bukele ha creado. La primera es que él
personalmente y ante las víctimas asumió un compromiso de proveer, de abrir los archivos, o sea, su régimen adoptó el compromiso de proveer la información. Esa es la primera circunstancia. Y él fue sumamente claro en decir que si le pedían de la A a la no sé cuánto, no, que le iba a ir hasta la Z, que todo lo iba a entregar. Y su vicepresidente lo dijo también en la misma tónica. Esa es la primera circunstancia. La segunda circunstancia es, bueno, transcurrió un año y Bukele no cumplió su compromiso de entregar estos archivos tal cual lo había establecido. Segunda circunstancia, el juez se apersona y con la autoridad que le compete a una resolución judicial, el juez va y ejecuta la resolución judicial en el área de su competencia, que es el país, y en el marco de ley. En ese momento se da otra condición. Bukele no solo durante el año anterior no cumplió su palabra, sino ante requerimiento judicial se opone al cumplimiento de la justicia, a una resolución muy expresa de jurisprudencia que le exige entregue los archivos. En tercer lugar, se da otra condición en este caso. Bukele en este caso tiene una alianza con un sector, con la cúpula de la Fuerza Armada, rompe su compromiso con los afectados por el conflicto, con las víctimas del Mozote y privilegia su entendimiento estratégico con la cúpula, con un sector de la cúpula de la Fuerza Armada. Pero hay un tema adicional. Las víctimas del Mozote han estado amparadas por programas, por ejemplo, las becas para jóvenes estudiantes, que son los beneficiarios, muchos de ellos, de las víctimas del Mozote. El presidente, durante todo el año, les cortó el financiamiento a esas becas de los estudiantes. O sea, esas son las 4 circunstancias de Bukele. Esto es solo un tema de este país. Este es uno de los temas premium que ponen sobre la mesa los incumplimientos, las mentiras de este régimen, las falsedades de este régimen en cumplir compromisos que adquirió ante la gente, que nadie se los impuso, él solito lo asumió. Pero bueno, yo creo que la gente leerá cuáles son las conductas de este régimen y de Bukele en este caso. Sobre esas mismas líneas, Eugenio, la Sala de lo Constitucional ya certificó a la Fiscalía en la investigación por exigir la prueba del COVID-19, pero también por no traer a los varados. Su opinión sobre esto, porque en determinado momento dijo que iba a sancionar a las aerolíneas. Su opinión. Primero, solo agregar una puntada respecto al tema anterior, y es que Bukele hoy viene y dice que los archivos de la masacre del Mozote han desaparecido, pero hasta hoy Bukele no ha interpuesto ante la Fiscalía, como corresponde, un aviso. O sea, si él como mandatario dice, mire, vine y no encontré los archivos, lo que corresponde es poner un aviso ante la Fiscalía. Ahora, pero procedería este tema porque esto fue promesa de campaña, pero al tomar posesión en julio y que el representante del ente castrense ya había sido nombrado y él tenía conocimiento, vuelve a comprometerse, pero un año y fracción después dicen que ahora no está. Por eso digo, cuando el nuevo ministro de la Defensa asume, se supone que él tuvo que haber pasado revista siempre una gestión por sobre la otra. Hay una rendición de cuentas, o sea, dónde están los archivos, dónde están los inventarios de armas, dónde están las cuentas, dónde está el dinero, cuál es la infraestructura. O sea, por lo tanto, este régimen asume responsabilidad. El nuevo ministro de la Defensa sí asume responsabilidad. Y Bukele, en este caso, tenía la responsabilidad ante la ley de acudir a la Fiscalía y decir, bueno, mire, yo he nombrado titulares, pero
Si me dan cuenta de que esa información no existe, vengo y pongo el aviso. Y será la Fiscalía la que tiene que dirimir qué ocurrió con esos archivos. Entonces yo creo que aquí hay una omisión de parte de Bukele de acudir ante la instancia respectiva para asumir la responsabilidad que le compete por un compromiso político que él asumió ante los afectados por la masacre del Mozote. Pasando al otro tema, yo creo que hay efectivamente, las actuaciones del régimen y de sus ministros respecto a limitar el ingreso de los salvadoreños violan totalmente la Constitución, pero también hay un hecho muy grave de delegación de responsabilidad cuando la Presidencia de la República traslada la responsabilidad so pena de multas a las líneas aéreas para que sean estas las que exijan un requerimiento en contra de la ley a nuestros viajeros, a nuestros salvadoreños y salvadoreñas viajeros. O sea, hay una delegación de responsabilidad, un traslado de responsabilidad, no solo la responsabilidad de Bukele, que es el que estableció la medida, pero eso se lleva de encuentro al presidente de CEPA, al director de migración, que son quienes han operado la iniciativa para conminar, para obligar a las líneas aéreas a aplicar un requisito que no establece la Constitución y por lo tanto, sobre la base de qué asidero jurídico este régimen se propone imponer multas a las líneas aéreas si la razón para imponer esas multas ya fue desmontada por la Sala de lo Constitucional desde el momento que dice, señor, usted no puede impedir el libre ingreso de los salvadoreños desde el exterior, por lo tanto, sobre la base de que el régimen de Bukele puede sancionar a las líneas aéreas. O sea, cae por su propio peso esa pretensión inadmisible de trasladar una responsabilidad que debe de asumir el gobierno y debe de desmontar el gobierno porque ya hay sentencia judicial, ya hay resolución judicial en esa dirección. Listo. Aguántame un ratito, tengo comentarios, señores. Yo me identifico con El Salvador, yo me identifico con mi DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN y Mulbauer. Somos salvadoreños, somos la gente que trabaja, que lucha, se esfuerza y suda la frente. Aquí todo es posible si no dejas de soñar. Yo me identifico con mi El Salvador. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulbauer. Listo. El día de ayer se dio precisamente ante un concierto internacional el discurso del señor presidente de la República, Nayib Bukele. La UCA señala, llama irrelevante el presidente a la Asamblea General. La primera vez se fue a tomar una selfie y ahora hay críticas porque no habló del TPS, no habló de los connacionales, no pidió ayuda mientras ha sido vinculado con una red de lavado de dinero internacionalmente. La nota a continuación se la presentamos. Buenas noches, Liliana, desde Nueva York. Pues como decías, hoy estaba prevista la intervención pregrabada, como en el caso de todos los mandatarios, del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, pero finalmente ha sido aplazada al próximo 29 de septiembre a las 3 de la tarde, el último día del debate general. Hemos tratado de contactar con la misión de El Salvador, pero de momento no han aclarado por qué este cambio. Este cambio llega un día después de que se haga público un informe elaborado por un think tank de Washington. Esas organizaciones independientes que elaboran informes relacionados, entre otras cosas, con política y que vincula directamente a funcionarios públicos y cercanos a Nayib Bukele con una trama de lavado de dinero masiva que viene también relacionada con una empresa petrolera estatal venezolana.
A lo largo de la jornada de hoy, como decías, hemos escuchado a la mayoría de los líderes de naciones africanas quienes han pedido que se les perdone la deuda para destinar ese dinero a hacer frente Hubiera esperado escuchar que el presidente de El Salvador dijera en Naciones Unidas que pide el TPS para los migrantes salvadoreños. Me hubiera gustado escuchar al presidente de El Salvador pedir en Naciones Unidas que se le dé estabilidad migratoria a los miles de compatriotas que viven en el mundo entero. Me hubiera gustado escuchar pedir inversión extranjera con garantías y certeza jurídica en El Salvador. Me hubiera encantado escuchar cuál es el plan de desarrollo y recuperación económica en El Salvador y cuál y cómo va a proteger el desarrollo social de la gente. El Salvador ha perdido más de 75,000 empleos. Me hubiera gustado algún planteamiento para que el mundo colabore y que el empleo vuelva a recuperarse y a resurgir en el mundo entero, incluyendo El Salvador. Francamente, también me hubiera gustado una palabra de compromiso democrático con El Salvador, donde va a respetar la independencia de los 3 órganos de Estado, donde va a respetar a este órgano de Estado, la Asamblea Legislativa, donde nunca más va a militarizar a la Asamblea Legislativa. Me hubiera fascinado escuchar su compromiso que nunca va a perseguir jueces o periodistas, ni mucho menos debilitar la independencia de los jueces. ¿Qué? Eugenio, su opinión. Yo creo que todos teníamos una expectativa diferente de lo que Bukele podía aprovechar el espacio de Naciones Unidas para proyectar la imagen de El Salvador. De cara a la comunidad internacional, los problemas más sensibles de este régimen son en primer lugar el tema del endeudamiento externo, o sea, el país concluirá a fin de año con un 92% de deuda externa en relación al PIB. Por lo tanto, lo que era esperable es que el presidente acudiera a la comunidad internacional recogiendo un tema sensible para los países de la región y los países tercermundistas respecto al problema de la deuda externa y la necesidad que hay no solo de reestructurar una parte de esa deuda, no solo de condonar y canjear otra parte de la deuda y tener un trato preferente para poder tener el oxígeno necesario de reactivar la economía del país, pero vemos un presidente que nuevamente fue a perder el tiempo a Naciones Unidas, a lanzar una cortina de humo respecto a la reestructuración de Naciones Unidas, un tema que le corresponde ciertamente no a Naciones Unidas por sí sola, sino al conjunto de la comunidad internacional. Bukele no fue a hablar de los problemas de El Salvador. Esperábamos que Bukele se refiriera, por ejemplo, a nuestros tepecianos y tepecianas, o sea, a quienes están en Estados Unidos bajo el régimen del TPS y tienen la amenaza de la expulsión de aquel país. Y Bukele, que se ha ufanado de su buena relación con Trump y con el gobierno de Estados Unidos, esta era la oportunidad para hacer un lanzamiento, una demanda de la necesidad de la estabilidad migratoria de nuestros conciudadanos en Estados Unidos. Yo creo que Bukele y su régimen nuevamente ha perdido una brillante oportunidad de poder situar en aquella latitud las necesidades urgentes del país. En momentos, por ejemplo, en que la comunidad internacional trabaja tesoneramente por encontrar la vacuna que pueda frenar el flagelo, bueno, en América Latina, el único país latinoamericano que tiene una vacuna avanzada, que es Cuba, podría también extendernos la mano generosamente como lo ha hecho incluso durante los gobiernos de Arena, durante los gobiernos nuestros del Frente, para apoyar a la población, pero Bukele perdió nuevamente la oportunidad de lanzar un cabo, pedir apoyo a la comunidad internacional para contribuir
a resarcir la grave situación social de nuestra población. Es lamentable que haya ido nuevamente a perder el tiempo a lanzar cortinas de humo, estando sobre la mesa temas tan relevantes como son nuestros migrantes, la deuda pública del país y la necesidad de la cooperación médica internacional para con nuestro país. Listo, vamos a una pausa publicitaria, aguánteme un ratito, esto es 8.com, Canal 30 Tele 1, pausa, volvemos.